Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos ustedes? La licenciada Kenilena Peña Lizondo con ustedes y hoy vamos a empezar el curso de liderazgo. Cuando comienzo un taller de liderazgo siempre le planteo a las participantes la siguiente reflexión. Hay 5 maneras distintas de la forma en que ustedes podrían vivir este taller y de esta forma también se pueden vivir en la vida estas 5 diferentes actitudes. Quisiera comenzar este taller con las mismas palabras. No, a veces uno no puede creer que un taller lo podamos hacer de 5 maneras diferentes, pero esta es una comparación de la dinámica que podríamos hacer dentro de este taller. La primera manera de vivir o la primera actitud ante la vida es la del prisionero. Este se encuentra o permanece cerrado contra su voluntad. Muchas veces se aburre y por lo general no tiene otra cosa que hacer. Se queja de todo, de la comida, de la celda, del clima, de los guardias, de la lentitud del proceso judicial y de lo poco o excesivo tiempo permitido en las visitas. Siempre tiene un motivo para quejarse. Así encontramos a muchas personas o individuos que viven su vida, a veces prisioneros de sus propias celdas, construidas con sus propias actitudes. Escuchamos de ellos palabras como aquí no se puede hacer nada o me encuentro con las manos atadas. La segunda actitud es la del turista, es decir, personas que en las organizaciones o en la vida toman las cosas como si fueran turistas. ¿A qué me refiero? Pasan al lado de los hechos, a veces se burlan o los miran con cierta ironía y fundamentalmente no se involucran o no se comprometen. Ven los acontecimientos desde la barrera, digamos, ¿no? No dejan marcas ni huellas porque no viven el aquí y el ahora. En realidad las cosas no les duelen, no sienten que sea su responsabilidad el tratar de mejorar o cambiar el lugar. La tercera actitud es la de los saboteadores, los revoltosos, los inconformes. Estos siempre están protestando, discutiendo, pero escondidos, sin dar la cara. Estos, por el hecho de discutir, son los que muchas veces se generan los chismes por medio de ellos. Los saboteadores tratan de desestabilizar el sistema y a veces pueden ser muy peligrosos porque realmente están haciendo todo a escondidas. Estos les podemos decir que golpean pero no de frente. Atacan por sorpresa y tienden a hacer emboscadas. Y ya cuando uno intenta enfrentarlo, realmente ellos ya se han escapado. Son los individuos más dañinos dentro de las organizaciones. Son personas que muchas veces son muy difíciles de identificar. El cuarto grupo o la cuarta actitud ante la vida es de los sofisticados. La palabra que quizá más nos identificaría dentro de nuestro lenguaje popular es el de arrogantes o soberbios, sobrados. Son las personas que pasan por las organizaciones y por la vida y saben de todo, el sabelotodo. Piensan que no tienen en realidad nada que aprender y que nadie tiene nada que enseñarles. Estos, los arrogantes, consideran saber más que sus compañeros, que sus colegas, y muy a menudo minimizan a los demás. Y hasta hay veces que se les puede identificar por su postura corporal. Son así como muy crecidos, como muy hinchados. Finalmente, la quinta actitud es la del explorador. El explorador es el que busca la expectativa de lo nuevo, de lo desconocido. Piensa siempre en una forma muy positiva y siempre dice ya aprenderé algo de esto. Está en aprendizaje permanente, tomando de todos los demás y de sí mismo lo del entorno lo mejor. Muchas veces el explorador se cae o se golpea, pero también en sus malos ratos de sus errores o equivocaciones, él siempre va a aprovechar, siempre va a sacar provecho. La actitud del explorador al final del día es una filosofía especial, una manera de ver la vida. Siempre está dispuesto a aprender y a enseñar.
Principalmente lo digo porque el contenido de este taller tiene que ver con la exploración. Digamos, podemos encontrar conceptos que no entendemos, que no aceptamos, pero no podemos rechazarlos, debemos ser pacientes y entenderlos. Estas ideas estoy tratando de compartirlas con ustedes y me gustaría mucho que se dieran la oportunidad de analizarlas, estudiarlas y explorarlas. Esta es la forma en que llevaremos a cabo el taller. Es una forma un poquito más dinámica y me gustaría mucho que todos escucharan. Al final del taller me gustaría que ustedes me enviaran vía email a mi email kepe69@gmail.com un resumen del curso, el taller y qué es para ustedes ser líder. Asimismo, me gustaría que ustedes pusieran su personalidad y dentro de los tipos de líderes que vamos a tener, que vamos a ir viendo, o de todas las características de un líder, cuáles son las características que los distinguen ustedes o qué tipo de líder son. Eso sería una de las partes dentro de la tarea que estaríamos haciendo aquí en este curso. Ahora me gustaría mucho comentarles cuáles serían los objetivos al final del día del curso. Que el participante identifique su estilo de interacción humana en el trabajo. Que el participante identifique el estilo de liderazgo que ejerce en su equipo de trabajo y las consecuencias que dicho estilo tienen sobre la calidad, los resultados y el ambiente laboral de su área de trabajo. También que el participante revise su propio estilo de trabajo a la luz de un modelo de liderazgo efectivo, que conozca, reflexione y descubra nuevos hábitos de trabajo que pueden serle útiles para iniciar un proceso de desarrollo de un equipo de trabajo de alto desempeño. Estos serían los objetivos principales del curso. Iniciaremos con el capítulo 1 sobre la definición y orígenes de lo que es el significado de la palabra líder. ¿Qué es un líder? Líder es aquella persona que puede influir en los demás. En realidad es una referencia dentro de un grupo. En cualquier grupo, cualquier categoría, ya sea deportivo, una compañía de teatro, una empresa, en una iglesia, dentro de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Dirección General de Carreteras, dentro de sus propias jefaturas. Aquí un líder siempre va a ser el que va a influir sobre las demás personas. En esta temática podemos decir que el líder es la voz cantante dentro de un grupo. Su opinión siempre va a ser muy bien valorada. Y en realidad recuerden que muchas veces el liderazgo no tiene nada que ver con la posición jerárquica que se ocupa dentro de una compañía o una secretaría como la de Comunicaciones y Transportes o dentro inclusive de la propia Dirección General de Carreteras. Se puede decir que una persona puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder. Y al contrario, también puede ser su líder sin ser su jefe. El jefe decide lo que hay que hacer en virtud de una posición jerárquica, el líder no. Él, sin disponer necesariamente de esta autoridad, tiene también la capacidad de decidir la actuación de un grupo en base a la influencia que él ejerce dentro del propio grupo. Y esta viene a estar determinada por la autoridad moral que en realidad él está ejerciendo sobre el resto del equipo. Siempre a todos los miembros del grupo les va a inspirar confianza saber que al frente del mismo se encuentra un líder. Se puede decir también que lo que caracteriza a un líder es la capacidad o su habilidad para dirigir los grupos. Este consigue al final del día que cada miembro trabaje y aporte lo mejor de sí mismo,
en la lucha constante de alcanzar un objetivo común. Además, este tiene una capacidad innata para gestionar los equipos y él asimismo tiene una visión de futuro. El líder se puede considerar como una persona que mira a largo plazo, que marca unos objetivos ambiciosos para la organización y que al final del día consigue ilusionar a su equipo en la búsqueda de los mismos. El líder siempre se va a anticipar a los cambios, siempre se va a adelantar a los competidores. Y cabe destacar que una persona que tuviera esta visión del futuro siempre también podría ser un buen gestor o un buen coordinador, pero muchas veces nunca sería un auténtico líder. En las metas que se plantea un líder, se persigue tanto el bien de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la meta personal de cada uno de sus miembros. Siempre el líder va a conseguir que las personas se identifiquen con las metas marcadas y que éstas se hagan propias y se luchen por ellas con todo su empeño. Una persona que si solo se preocupara por su propio bienestar futuro, difícilmente la podríamos considerar como un líder dentro de la organización. Y al final del día, todos los integrantes del equipo terminarían rechazando este tipo de supuesto liderazgo. Una vez que el líder tiene definida su visión del futuro, este siempre va a luchar con una auténtica pasión para lograr todos sus objetivos. El líder va a representar para el resto del grupo un auténtico ejemplo de dedicación, de entusiasmo, de coraje. Este es una persona que siempre va a tener esta gran visión del futuro. Y va a tener una gran estrategia para llevar a cabo todos sus objetivos. Y hay que mencionar, esto es muy importante, que no es líder quien quiere serlo, sino quien puede serlo. Para ser líder hay que tener ciertas cualidades personales muy sobresalientes que en realidad la media o el todo mundo no posee. Algunas personas poseen este tipo de cualidades de una manera innata, aunque también se pueden adquirir a través del aprendizaje y de la experiencia. Es importante mencionar que el líder siempre tiene definidos claramente sus objetivos. Siempre son objetivos que se podrían sintetizar de la siguiente forma. Primero, lograr el compromiso y la cooperación del equipo. Poner el grupo en acción para alcanzar los objetivos acordados, como número 2. Y como número 3 sería hacer el mejor uso de sus destrezas, energías y talentos dentro del equipo. Entraremos ahora a ver lo que es el liderazgo a través del tiempo. Esto lo mencionaríamos como un pasaje a través de la historia, porque es importante que sepan esta historia del liderazgo. Es bien sabido que a través de la búsqueda de todos los rasgos de los líderes ha sido una constante de todas las culturas durante siglos. Escrituras filosóficas como la República de Platón o las vidas de Plutarco han explorado una pregunta básica. ¿Cuál es esta? ¿Qué cualidades distinguen a un líder? En el pensamiento occidental, los autores tradicionalistas de tipo autocrático siempre le han dado el papel de liderazgo una similitud como la figura del pater familias. Y por otra parte, algunos pensadores más modernos se han opuesto a estos modelos patriarcales y están más de acuerdo con los modelos matriarcales, que le dan un mayor valor a la orientación empática. Recuerden la empatía, el ponerse en lugar de otra persona,
y la consensualidad del líder. Por eso se le considera que son más tipo modelos matriarcales. Algunas teorías, como la teoría de los rasgos, en estas exploró a fondo una serie de obras del siglo XIX. Estos fueron por medio de escritos del autor Thomas Carlyle y Francis Galton, cuyas obras han llevado a décadas de investigación. Carlyle identifica los talentos, todas las habilidades y todas las características físicas de los hombres que llegaron al poder, y Galton examinó las cualidades de liderazgo en las familias de los hombres poderosos, concluyendo finalmente con la opinión de ellos que los líderes nacen, no se hacen. A mediados del siglo XX, sin embargo, una serie de exámenes cualitativos a los estudios que hicieron estos autores llevó a diferentes investigadores a tener una visión radicalmente diferente a las fuerzas impulsoras detrás del liderazgo. En toda la revisión de la literatura existente encontraron que mientras algunos rasgos son comunes a través de una serie de estudios, la evidencia general sugiere que las personas que son líderes en una situación pueden no ser líderes en otras situaciones. Que a esto ellos le han llamado lo que es el liderazgo situacional, que es dependiendo la situación. En el occidente, mientras tanto, el liderazgo se estudia desde otras perspectivas como la democrática y la autocrática. Y en Oriente se desarrolló, de acuerdo al confucianismo, la idea del líder como un ser erudito, benévolo, apoyado por una gran tradición de piedad filial, como lo citaríamos a continuación. Esta cita es de Sun Tzu y es parte del libro del arte de la guerra, y en ella nos dicen: el liderazgo es una cuestión de inteligencia, honradez, humanidad, coraje y disciplina. Cuando uno tiene las 5 virtudes todas juntas, cada una correspondiente a su función, entonces uno puede ser líder. Esto es lo que se considera dentro del confucianismo. Pero asimismo hemos encontrado que los problemas y retos centrales dentro del ejercicio en sí de liderazgo, motivación, inspiración y sensibilidad hacia otros han cambiado radicalmente a lo largo de la historia. Si nos remontamos más antiguamente a la época, digamos, de Platón o de Plutarco, que sería, estos problemas los confrontaron muchísimo los egipcios al construir sus pirámides. También se consideró que Alejandro el Grande, al crear su imperio, tuvo mucho problema en cuanto al liderazgo, e inclusive los propios griegos cuando se encontraron en su lucha en Troya. En el año de 1991, Rust, otro autor, después de haber revisado más de 221 definiciones de liderazgo de los últimos 40 años, concluye que actualmente no se sabe más que antes sobre el tema del liderazgo, así como tampoco existe mayor claridad o consenso sobre el concepto. En 1998 el autor Bennis sostuvo que a pesar de su larga historia, digamos, el liderazgo se mantiene como un fenómeno elusivo. Bennis y otros autores son muy poco optimistas en cuanto a la posibilidad de llegar a un entendimiento claro sobre el liderazgo. Pero si volvemos a en sí lo que sería la definición de liderazgo, este término ha existido en realidad en muchas lenguas. En el antiguo Egipto ya se escuchaba hablar de liderazgo y de sus seguidores. En griego y en latín la palabra liderazgo se deriva del verbo actuar, archein,
que significa gobernar, y pratein, que significa alcanzar, que corresponde al verbo en latín agere, que significa mover. En inglés, el término de líder se considera que tiene más de 1000 años de antigüedad y realmente ha cambiado muy poco la raíz, que es la anglosajona de ladere, que significa gente en un camino. Y según las raíces indoeuropeas, la palabra líder viene de leit, que significa ir hacia adelante o mover. A través de la historia, el liderazgo ha sido definido en términos de conducta, de cualidades personales, de poder, de influencia, de autoridad, también ha sido en cuanto al cambio, a la gerencia y dentro de muchísimos otros conceptos. Algunas veces también ha sido inclusive definido como arte. En 1934, otro autor, Bogardus, definió al liderazgo como un fenómeno personal y grupal, como un proceso social donde un individuo asume una posición de dominio sobre los otros y donde ese individuo organiza y mueve a los otros hacia una dirección específica. Otros estudios han escrito basándose en concepciones románticas de que los líderes tienen la habilidad de controlar e influir sobre los destinos de las organizaciones y sus cambios. Para otros, los líderes son como héroes o heroínas, son superhombres o supermujeres, pueden ser inclusive villanos o explotadores que desean alcanzar objetivos egoístas. Son también soñadores ilusos o campeones de ideas, son revolucionarios o inclusive se han considerado que son individuos con cualidades sobrehumanas. Como lo podemos observar, las diversas definiciones demuestran que existe en realidad una falta de consenso sobre lo que es en sí el concepto de liderazgo. En general se puede decir que las definiciones de liderazgo se han presentado neutrales en relación al género. Sin embargo, tradicionalmente las mujeres han sido vistas como individuos sin las características o conductas que son consideradas como un prerequisito para un liderazgo efectivo, que sería la capacidad de decisión, la agresión, el dinamismo, el dominio, la competitividad, la ambición, así como otras cualidades que normalmente nunca han sido utilizadas para describir a las mujeres. Antes de la década de 1980, la mayoría de las investigaciones las llevaron a cabo hombres en posiciones de influencia, en cargos de supervisores o gerenciales, administrados o de autoridad. Quiere decir que en realidad en algunas disciplinas involucradas en todo el estudio del liderazgo, siempre las mujeres habían sido excluidas o ignoradas inclusive como participantes en investigaciones científicas y en realidad su contribución a la sociedad en el contexto del liderazgo ha sido minimizada. En forma similar, todas las teorías que conocemos del liderazgo pasadas y presentes siempre las han elaborado hombres. Hasta hace recientemente algunas mujeres se han aventurado a tratar el tema. Por lo tanto, el conocimiento disponible hasta el momento ha sido generado desde el punto de vista masculino. Pero ahora ya tenemos muchos ejemplos donde existen líderes mundiales que son mujeres y que han dejado unas huellas muy fuertes dentro de los países donde han representado. Teniendo el ejemplo de Margaret Thatcher en Inglaterra, cuando fue primer ministra. Otro ejemplo que se me viene a la mente fue cuando en el primer periodo de Obama o de Barack Obama en Estados Unidos, Hillary Clinton fue secretaria de Estado. Son algunos de los ejemplos de las mujeres y del ejemplo que han hecho como líderes dentro de la historia del mundo.